Esta mañana, hermanos, el Señor ha puesto una palabra en mi corazón que yo quiero compartir con ustedes, que me mezcla las emociones y que por momentos, cuando estaba estudiando esta palabra, se me llenaba mi corazón se me compungía mi corazón, y he llorado muchas veces con este sermón porque lo he preparado, lo he redactado una infinidad de veces a la forma como la vida me ha ido moldeando. Y entre semana, cuando el hermano Herbert me dice a mí, vas a llevar el sermón el tercer domingo, solo se me vino a la mente este sermón que quiero compartir con ustedes, que yo lo he titulado Vacíos que solo Dios puede llenar. Basado en el santo libro, la primera carta de Samuel, versículos del capítulo 1, versículos del 1 al 8. Recuerden que yo siempre estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más coloquial el lenguaje, para que todos la podamos entender, pero que la versión que más se apega al lenguaje, al griego, a la palabra original de su traducción es la Reina Valera. Así que les invito a que lean conmigo. Dice que había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Pero mire lo que dice acá, dice, sin embargo, mire qué tremendo lo que dice la palabra del Señor, y que ahora en estos tiempos dirían es violencia. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, dice, aunque la amaba profundamente, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor, ¿qué dice? No le había dado hijos. De manera que Penina, ¿qué dice que hacía? Se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Hasta ahí llegamos, sí, hasta ahí llegamos. Mire qué tremendo esto, ¿verdad? Acabamos de leer uno de los relatos con los que empieza uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento. El libro de Samuel, las cartas de Samuel, toda esta época de Samuel, de los reyes, que también, como lo hemos visto con nuestro hermano Herbert, hemos visto la transición y los cambios que han habido de reyes. Pero después llegamos acá a este libro de Samuel, donde estamos interceptando los jueces. Estaban llegando a su final, estaban llegando a un tiempo de caducidad, y era el tiempo de empezar una nueva etapa en el pueblo de Israel, una nueva línea, una nueva forma de hacer las cosas. Esta historia empieza con el relato de una mujer que está atravesando una crisis que me llama mucho la atención, porque en toda la historia de Ana nosotros vemos un tremendo vacío. Y cuando hablamos de vacíos, yo creo que todos, cada uno de los que estamos sentados acá, nos hemos sentido identificados con un vacío. Ese matrimonio no cambia, ese esposo no cambia, esa esposa no cambia, ese trabajo no mejora, esos proyectos no se dan, esos proyectos no nos llenan. Porque esos vacíos a veces, hermanos, no se llenan con dinero,
No se llenan con mujeres, no se llenan con hombres, no se llenan con vicios, no se llenan con nada, no se llenan con más clientes, no se llenan con un carro nuevo allá afuera, no se llenan con una casa nueva, no se llenan con más viajes. El vacío del hombre solamente se llena cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida. Y ahí verdaderamente nos vamos a sentir plenos. Solo Cristo, hermanos, puede llenar al hombre. Elcana tenía dos esposas. Tenía a Penina y tenía a Ana. Ana no tenía hijos, Penina sí. Y eso antes, hermanos, en la historia, y aún todavía en el machismo actual, todavía cuando una mujer no puede dar hijos, se le juzga y se le critica. Y para uno de hombre es como, mi mujer no puede tener hijos, ella no puede tener hijos. Y aquí, con el permiso de la mamá del niño, ¿verdad? Nosotros pasamos por un proceso igual. Pero yo nunca dije, ella tiene la culpa. Yo al contrario, yo fui, me hice mis exámenes, mi conteo, y hice todo lo que tenía que hacer para que esta bendición que el Señor tenía preparado para nosotros llegara en el momento justo. Pero en esta época, antes, esto era considerado una deshonra, hermanos. Que una esposa de alguien como Elcana no pudiera dar hijos, era una deshonra para Elcana. Por eso dice que a Penina le daba una porción de la carne del sacrificio, una buena porción, porque tenía hijos, y a la otra no, porque no tenía hijos. Imagínense cómo era de difícil esa situación. Elcana sí podía tener hijos. Era claro que él podía porque tenía con Penina. La que no podía era Ana, y eso a Ana la hacía sentir vacía, culpable. Esa sensación de Ana, nosotros la hemos conocido de otra manera, con otras palabras, que se llama frustración. Es una de las primeras cosas con las que nos sentimos confrontados cuando nosotros tenemos vacíos. ¿Por qué otros y yo no? ¿Por qué a otros sí y a mí no? ¿Por qué a ellos le va bien y a mí me va mal? ¿Por qué a ellos le recuperaste el matrimonio y a mí no? ¿Por qué a ellos sí le diste una mujer, un esposo ideal y a mí no? ¿Por qué a ellos sí le has dado hijos y a mí no? ¿Por qué a él sí le has dado un buen trabajo y a mí no? Y empezamos a tener una frustración, empezamos a tener vacíos. La frustración, hermanos, es una derrota antes de pelear. Un dolor antes de intentarlo de nuevo. Es un estado que por nada del mundo va a cambiar. Entonces, adorar a Dios en lugar de ser motivo de alegría, es un motivo de frustración. Mire qué problema se había convertido para Ana ir cada vez a presentar un sacrificio. Para Ana, cuando Elcana decía vamos a ir al templo a presentar un sacrificio, no era un motivo de gozo, no era un motivo de alegría, era un motivo de frustración, era un motivo de ponerse en evidencia que ella aún no había cumplido con algo que la sociedad le exigía, que era tener un hijo. Y si era varón, mejor. En aquella época, ¿verdad? Ana no solo tenía frustración, hermanos, sino que también tenía otra que se llama presión. Qué difícil la vida de Ana, porque Penina aprovechaba toda situación para hacerla sentir mal. Y si hay algo que hace daño en un vacío, hermanos, es la presión. Cuando alguien está frustrado, cuando alguien tiene presión, y encima nosotros, la sociedad, la población, la iglesia, los hermanos, le dicen a la persona que está en ese proceso, en este sufrimiento, le dice, mire que está en la iglesia y su vida no mejora. Mire que usted ha sido llamado al santo ministerio de la predicación y su matrimonio y su familia no funciona. Mire que usted ha sido llamado a servir en la iglesia y su vida no cambia. Y eso que usted va a la iglesia todos los días. Imagínese ese tipo de presión a cada momento en la vida de Ana.
Algo que debemos de entender, hermanos, es que en medio del vacío vamos a ser presionados. Cuando hablo del vacío, piense usted en eso que usted siente que todavía el Señor no le ha contestado, que el Señor no le ha respondido, que el Señor no le ha resuelto, que el Señor no le ha dado una respuesta. A eso me refiero cuando estamos hablando de vacíos. En ese proceso de vacíos vamos a sentirnos presionados porque la presión es parte del vacío. Cuando nosotros sentimos que tenemos que alcanzar algo, pero no lo hemos alcanzado y la gente nos dice, ¿y eso que usted va a la iglesia? ¿Y el Señor a dónde está? ¿Y por qué el Señor a usted no le ha resuelto? Mire, y aquella persona que es inicua, que es mala, que es fatal, que es estafadora, que es mentirosa, que es borracha, a esa persona le está yendo bien. ¿Y por qué a usted no? Y nosotros empezamos a tener esa presión, empezamos a tener ese problema. Pero aparte de esto, hermanos, aparte de la presión, aparte de la frustración, también hay algo bien difícil que se llama incomprensión. Mire lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice, a mí me da un poco de ternura aquí el Cana, porque le dice, el 8 empieza, ¿por qué lloras, Ana? Le pregunta el Cana, ¿por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Le dice. ¿Me tenés a mí? Le dice. ¿Que acaso no es mejor eso que tener 10 hijos? Le dice el Cana a la pobre Ana, ¿verdad? Una total incomprensión, una total falta de empatía, que eso lo vivimos nosotros en el mundo cuando nosotros estamos en dificultades. Y solo por eso te sentís mal. No, hombre, sí, yo aquí, mira, sí, y empieza la gente a compararse. Nadie le está preguntando, pero se empiezan a comparar. Si yo nunca he tenido eso, y mira, yo feliz he vivido toda mi vida. Si yo no tengo esto, y yo solo tengo esto, y yo feliz. Nadie le está preguntando. Su problema es su problema. No se compare con el proceso de otra persona. No se compare con el proceso, la dificultad de otra gente. Con su situación económica, con su alcance económica. Nadie le está preguntando. Hay que ser empático con el problema de la otra persona. Incomprensión. Mire lo que decía el Cana, le dice, no te basta con que con tenerme a mí. El hombre, ¿verdad? Siempre de machista, ¿verdad? Y por eso estás llorando. Si me tenés a mí, si yo soy suficiente para ti, yo debería ser suficiente para ti, le dice el Cana. No entendía él el vacío de Ana, no entendía el proceso de Ana, la frustración de Ana. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así, hermanos, en la vida? Que tenemos problemas y llega alguien y en vez de sentirse empático por nuestro problema, nos empieza a criticar, nos empieza a señalar, a presionar, a hacernos sentir que somos menos, que nuestro dolor, que nuestro problema no es un dolor porque hay otros dolores que son más difíciles. Y puede ser que sea cierto, pero este dolor, ese proceso, esa situación me está doliendo a mí. A Ana le dolía no tener hijos. Posiblemente para otra mujer no hubiera sido tanto el problema, porque no era tal vez la esposa de Elcana, porque no era tal vez la otra esposa aparte de Penina. Entonces cada proceso, cada situación es diferente. Y aunque la gente no entienda estos vacíos, hermanos, el Espíritu Santo sí lo entiende. Dios sí lo entiende. Dios lo está viendo. Dios está sintiendo ese dolor que tú estás sintiendo. Él es el único que puede llenar ese vacío. Y aunque ese dolor, esa ansiedad, ese vacío esté ahí, déjeme decirle, hermano, amigo, que eso también tiene solución. Pero hay que seguir ciertos pasos en la vida para poder encontrar la solución. Y eso es lo que vamos a compartir esta mañana. Como primer punto, yo les quiero invitar a que veamos que lo primero que tenemos que hacer y lo primero que hizo Ana para poder llegar a su respuesta fue tomar la decisión correcta en medio de la crisis. Se oye fácil, ¿verdad? Tomar decisiones correctas en medio de una crisis. ¿Cuántos somos capaces de tomar buenas decisiones en medio de crisis?
Bien poca gente lo puede hacer. Bien difícil encontrar a alguien que pueda tomar la decisión con cabeza fría en medio de un gran problema. A esa gente le pagan miles y cientos de millones de dólares en las empresas para resolver problemas, porque tienen ese talento, tienen esa sabiduría para pensar en frío y resolver problemas. ¿Cómo se les llama? Resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque el ser humano no está diseñado para resolver conflictos bajo presión. Tenemos las emociones, tenemos nuestro carácter, tenemos diferentes situaciones que nos llevan a tomar decisiones incorrectas. Pero Ana tomó la decisión correcta en medio de la crisis. El vacío, Dios lo llena cuando nosotros tomamos decisiones correctas. En esas temporadas de incomprensión, cuando Ana ya no pudo más, cuando Ana topó, cuando Ana dijo, yo ya no puedo más, ella hizo algo. ¿Sabe, hermano, a dónde atormenta más el vacío, la presión y la incomprensión? ¿Sabe a dónde atormenta más? ¿Sabe a dónde uno pierde el sueño? ¿Sabe a dónde uno siente esa ansiedad, ese dolor de una manera tan angustiosa? ¿Sabe a dónde pasa eso? Aquí, en nuestra mente. En nuestra propia mente es donde atormenta más nuestros vacíos. ¿Y cómo lo voy a resolver? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué no pasa esto? ¿Y por qué no pasa lo otro? ¿Y por qué a él sí? ¿Y por qué a uno no? Y empezamos a hacer un repaso de la vida de toda la gente que nos rodea para ver qué están haciendo ellos que yo no estoy haciendo para poder ver la mano de Dios en mi vida. Pero no tomamos la decisión correcta. Y parte de tomar decisiones correctas tiene que ver con la primera situación de esto, que es buscar a Dios. En medio del dolor, debo de buscar a Dios. Mire lo que dice el versículo 9 y 10. Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a, ¿qué dice? Y fue a, dígalo con fuerza, fue a, no oigo, como que no han desayunado, fue a orar, fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente, mientras, ¿qué dice? Mientras oraba al Señor, buscó a Dios. El problema de muchos cristianos, como nosotros, es ese. Sabemos vestirnos para venir a la iglesia. Sabemos asistir puntualmente. Sabemos compartir un refrigerio. Sabemos compartir un tiempo de alabanza. Sabemos hablar de la palabra de Dios, pero no sabemos disfrutar o desempeñar un tiempo de oración con Dios. Nosotros como seres humanos jamás, hermanos, jamás vamos a poder ser saciados si no sabemos orar. Mientras en nuestra vida no haya una cultura de oración, nosotros jamás vamos a sentir deleite. Un deleite constante para nosotros en estar frente a la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros empezamos a orar? Y empezamos a orar y al ratito empezamos a cabecear. No podemos ni siquiera aguantar un sermón de 40 minutos porque ya nos estamos durmiendo. Mucho menos orar con los ojos cerrados. La oración de Ana, hermanos, fue una oración sincera. ¿Cuántos de nosotros vamos sinceramente en oración al Señor? Una oración sincera, honesta y genuina. Dice que lloró amargamente. ¿Cuántos de nosotros hemos orado amargamente en la presencia de Dios mientras estamos orando? Pero de verdad, orar amargamente. Que mojamos la camisa de estar orando, de que se nos hinchan los ojos de estar orando y de estar llorando. Que no nos para de salir líquido de la nariz porque ya no nos dan los ojos para sacar lágrimas, sino que todo nos empieza a salir por la nariz.
llorando amargamente, orándole al Señor, pidiéndole al Señor, clamándole al Señor, llevando nuestro corazón a la presencia del Señor, diciéndole, Señor, aquí estoy, quiero hablar contigo. Pero habemos personas que oramos y dicen, Señor omnipotente, todopoderoso, Padre celestial, Dios de los ejércitos, todopoderoso que me escuchas, rimbombantes palabras llevo ante tu presencia, Señor, para que me escuches. Y hacemos una oración tan mecánica, tan automática, porque así lo hacemos siempre. Cuando el Señor a veces se deleita en que solo lleguemos y le digamos, papito, te necesito. Quiero hablar contigo, escúchame, te necesito. Y que doblemos nuestra rodilla y que le digamos, Señor, no puedo más. Solamente a ti te necesito. Escucha, agacha tu oído y escúchame, por favor. Esas son las oraciones que al Señor le llama la atención y vuelve su rostro hacia nosotros y dice, ¿qué te pasa? Pero cuando nosotros llegamos al Señor y, Señor todopoderoso que estás en los cielos, en las alturas, Dios del universo que has creado el cielo, el tierra y la mar, nos acostumbramos a orar de cierta manera que perdemos esa conexión con el Señor. Dice que Ana lloraba amargamente. No era una oración mecánica. Y muchos de nosotros nos ahogamos por dentro porque no hemos aprendido el poder de la oración. En medio de la sinceridad, Dios sabrá contestar lo que nosotros de verdad necesitamos cuando llegamos sinceramente a los pies del Señor. A veces nosotros llegamos a la presencia del Señor a pedirle y a veces el Señor no nos contesta porque pedimos mal. Pedimos mal porque pedimos para nuestros propios deleites. Cuando nuestra oración es orgánica, en el marketing digital hay algo que se llama es alcance orgánico y alcance pagado. El alcance pagado es cuando yo invierto $100, $200 en pauta y esa red me aumenta seguidores, me aumenta vistas. Las empresas no lo quieren pagar porque creen que su producto es tan bueno que es suficiente. Y es mentira, ningún producto lo hace por sí solo. Entonces tienen que pagar. Cuando llega una etapa en que ese producto se empieza a vender solo, ya no necesitas pagar. Se hace de manera orgánica. ¿Por qué? Porque hay tanta gente consumiendo ese producto que eso mismo lo hace orgánico. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué hago este comentario? Porque la misma forma es la oración. Cuando nosotros invertimos nuestro tiempo en oración, y oramos, y oramos, y oramos, y oramos, y oramos, y oramos, nosotros empezamos a encontrar deleite en la oración. Y ya esa oración en la que nos quedábamos dormidos a los 5 minutos se vuelve más orgánica y empezamos a orar porque le encontramos sabor. Cuando nosotros encontramos esa parte en la oración, después de que terminamos de orar, salimos descargados de esa oración. ¿O no lo ha sentido usted? Cuando usted ha orado amargamente, sinceramente, con poder, y usted termina de orar, usted hasta siente la piel de gallina porque sabe que ha descargado todo en oración. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? ¿Qué es lo que al Señor le encanta? Que nosotros terminamos de orar, hermanos, y sabemos que el problema no se resolvió ahí, ¿verdad? Oramos, abrimos nuestros ojos y nuestros problemas no se desaparecieron por arte de magia. Los problemas siguen ahí. El desierto sigue ahí, el proceso sigue ahí. Pero salimos en paz, salimos descargados, salimos con aquella tranquilidad de que el Señor ya tiene nuestras peticiones en sus manos. Salimos descansados. Y usted puede decir, es que yo no veo nada ya llevo una semana orando todos los días y no veo nada. Tranquilo. Tranquilo, no se desespere. Lo que Dios quiere es que usted aprenda a deleitarse en la oración primero. Dios quiere que usted aprenda a deleitarse en esperar en Él. Por lo siguiente, el punto número 2.
que Ana no solo buscó a Dios y no solo tomó la decisión correcta de buscar a Dios. El punto B del punto número 1 dice que Ana no solamente lo buscó, sino que también lo involucró a Dios. Lo involucró a Dios. Mire lo que dice el verso 11 y 15. E hizo, ¿qué dice? Mire qué delicia, hermanos. Y yo cuando vuelvo a repasar este versículo y me acuerdo del proceso que vivimos con la mamá de Samuel y vivimos esa etapa, yo me acuerdo de todo lo que vivimos y me acuerdo de esta precisa frase, hermanos, que dice, e hizo Ana el siguiente, ¿qué dice? El siguiente voto o pacto, dependiendo de la versión que tenga usted ahí. Dice, hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, ¿qué dice entonces? Lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba, ¿qué? Ebria. Qué tremendo, ¿verdad? Qué difícil. ¿Tienes que venir borracha?, le preguntó, le reclamó. Abandona el vino. Oh, no, Señor, le dice, respondió, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba, ¿qué dice? Mire la palabra que utiliza acá, dice, derramaba ante el Señor lo que hay en qué, en mi corazón, derramaba, no decía, no le dice, le estaba contando, le estaba diciendo, dice, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. ¿Qué hizo Ana? Hizo un pacto, involucró a Dios en su proyecto. ¿Involucramos nosotros a Dios en nuestro proyecto, hermanos? Santiago dice en su palabra, que lo que estábamos comentando, de que nosotros a veces pedimos, pero pedimos para nuestros propios deleites. Cuando nosotros involucramos a Dios en nuestro vacío, Dios pone la mirada en nosotros. Yo le pido al Señor siempre que restaure mi matrimonio. Lo que ella sienta, lo que ella quiera, eso ya es cuestión de ella. Pero yo en mi corazón, en mi alma, yo le pido a Dios siempre, Dios, restaura mi matrimonio. Y yo he hecho un pacto con Dios. Y yo he hecho un voto con Dios. Y yo le digo, el día que tú me restaures, el día que tú hagas ese milagro en mi vida, yo voy a dar mi matrimonio para servirte a ti, para hacer testimonio a otros matrimonios, para salvar otros matrimonios, para edificar otros matrimonios, para enseñarle a otros matrimonios. Si esa es parte de tu voluntad. Y si no es esa tu voluntad, muéstrame el camino para que, si tú decidas darme esa otra oportunidad, que esa otra oportunidad, con esa otra persona o con esa misma persona, yo tengo que mantener mi voto, mi promesa. Cuando nosotros vamos al Señor y le decimos, Señor, bendice mis finanzas, ¿para qué le estamos pidiendo que bendiga nuestras finanzas? ¿Para pagar nuestras deudas? ¿Para ir a comer pollito campero? ¿Para irnos de viaje? ¿O le decimos al Señor, bendice mis finanzas porque te prometo, Señor, que el día que tú bendigas mi negocio, mis finanzas, ese día, ese año, todo ese año, yo voy a ofrendar tanta cantidad como agradecimiento por esa bendición? Voy a dar esto para la iglesia, voy a hacer esto y lo otro. ¿Cuál es el compromiso que nosotros pedimos solamente para nosotros? Muchos negocios, muchas empresas no crecen porque son pisiricas para bendecir a otros. Solo yo, solo yo, solo yo, solo yo. No, nosotros primero y si sobra, pues los demás. ¿Será que el Señor obra así? ¿Será que el Señor así nos bendice a nosotros? Primero le voy a dar a todos los demás y si me sobra algo para ti. ¿Verdad que no?
El Señor no hace eso. Cuando le pedimos un trabajo, le pedimos un trabajo ¿para qué? Tenemos ese vacío en nuestra vida de un trabajo y le pedimos un trabajo, pero ese trabajo ¿para qué es? ¿Para nuestros propios deleites? ¿O porque sabemos que ese trabajo lo voy a traer a los pies del Señor para bendecir al Señor? Para bendecir a la gente de la iglesia, para bendecir a mi familia. Pero cuando venimos y decimos, el Señor me bendijo con un trabajo y lo primero que hago es agarrar el trabajo los domingos, ¿verdad? Porque pagan el 30% más. Cuando le estamos pidiendo al Señor una beca para los estudios, que mira, Señor, que yo quiero estudiar esta carrera, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero que me dejes esa beca para estudiar. Ajá, ¿y qué vas a hacer cuando el Señor te dé esa beca? ¿Te vas a olvidar del Señor porque hoy tenés que estudiar más? No, es que yo ya no puedo ir a la iglesia porque tengo que estudiar, porque he puesto clase a la hora de la iglesia. Que el Señor restaura mi salud porque yo tengo diabetes, tengo hígado graso, tengo esto, tengo lo otro. Y Señor, este es mi vacío y quiero que tú me respondas. Y el Señor nos sana. Y cuando nos sana, lo primero que hacemos es que alejarnos de la iglesia porque ya estamos bien para ir a jugar fútbol los domingos. Yo conozco a alguien que le decía al Señor, Señor, si tú me bendecís con un carro, con un vehículo, yo ese carro lo voy a poner al servicio de la iglesia. Y me acuerdo que cuando le dieron ese carro, el primer domingo se fue a la playa. Y desde entonces ese carro solo pasa arruinado todo el tiempo. Y nunca, lo repara, se arruina, lo repara, se arruina, lo repara, se arruina. ¿Por qué? Porque empezó mal. Porque el Señor llenó ese vacío, pero nosotros no involucramos a Dios en nuestro vacío. Se trata de qué vamos a hacer con lo que el Señor nos da, no solo de pedirle. Ana le decía, dame un hijo, y si me lo das, te prometo que va a ser tuyo. Pero mire qué tremendo que hay algo que nos pasa a nosotros los seres humanos, que es el punto número C. Que Ana, a pesar de que había hecho un voto con el Señor, él decidió enfocarse únicamente en Dios y no en el hombre. Enfocarse en Dios y no en el hombre. ¿Qué hubiera pasado? Imagínense, hermano, lo que estábamos leyendo anteriormente. Ana, imagínense una hermana que venga aquí al frente y está orando. Digamos que nosotros estuviéramos aquí, digamos que aquí tuviéramos un lugar acá, ¿verdad? Como tienen la mayoría de las iglesias en otros países. Tienen un aposento alto para orar. Y ven, está el hermano Herbert, ¿verdad? Y viene una hermana y va al aposento, al cuarto de oración y está orando. Y está amargamente orándole al Señor. Y está, Señor, ayúdame, Señor, aquí, Señor, allá. Y está derramando su corazón ante la presencia del Señor. Y de repente viene el hermano Herbert y entra, ¿verdad? Y le hace, hermana, y usted está borracha. ¿Cómo creen que se va a sentir esa hermana? Si el pastor, su predicador, su líder, lo primero que hace en vez de decirle, hermana, está bien, le dice, ¿y qué acaso usted está borracha o está loca? Imagínense cómo Ana se hubiera sentido, se sintió en ese momento cuando cuando Elí llega y le dice, mujer, ¿acaso está borracha? No solamente su esposo, Elcana, le dice, yo debo de ser suficiente para ti como hombre, no deberías de estar llorando por un hijo. Las mujeres se pueden sentir bien identificadas con esto. ¿Y qué tenés? Si no soy yo suficiente para vos, pues. Si yo soy tu marido, debería de ser suficiente. Me tenés a mí. ¿Para qué querés tener un hijo? No solamente Elcana tiene esa actitud, sino que también Penina se mofa y se burla de ella. 2. Y encima viene el pastor, ¿verdad? El líder, el profeta, y le dice, ¿y qué acaso estás loca? ¿Estás borracha? Nadie empatiza con su dolor. Imagínense si ella se hubiese enfocado en el hombre y no en Dios. Ella tenía
todas las razones para irse de ahí. Ella tenía todas las razones para irse de esa iglesia. Muchos hermanos se van de la iglesia porque no les gusta lo que se les dice. Alguien me decía por ahí, es que de aquí a unos 10 años, unos 15, 20 años, cuando la iglesia cambie y muchas cosas cambien, todos se van a ir. Que se vayan. Quiere decir que no están aquí por quién. No están aquí por Cristo, están por hombres. Cuando nosotros nos enfocamos en el hombre y no en Dios, tenemos malas actitudes. Imagínense que Ana hubiera tirado la toalla después de haber hecho un voto con el Señor. Imagínense, el esposo no es empático, el pastor no le entiende, el predicador no le entiende y la otra esposa la pasa fregando y molestando todo el tiempo. Qué vida, ¿verdad? Lo que el hombre no puede entender, hermanos, déjeme decirle que Dios sí lo entiende. Lo que usted tiene en su corazón y que usted dice, mis papás no me entienden, mi esposa no me entiende, mi esposo no me entiende, mis hijos no me entienden, está bien que no le entienden. ¿Sabe quién sí le entiende y sabe quién sí la está escuchando y sabe quién sí está empezando a trabajar en su vida? Es Dios. Que yo no veo nada, es que no es en su tiempo, es en el tiempo de Dios. José estuvo preso, hermanos. ¿Y qué pasó con José cuando salió el copero? Cuando salió el copero, ¿qué le dijo José al copero? ¿Quién se acuerda qué fue lo que le dijo José al copero cuando sacaron al copero de la cárcel? Háblale de mí al rey para que se acuerde de mí, de lo que yo te he dicho. ¿Y pasaron cuántos años? Pasaron 2 años. Porque no era el copero, era Dios en su tiempo, en su momento, en el momento justo que iba a sacar a José de ahí para que se escribiera la historia de José. Usted puede pasar 5 años, 3 años, 4 años, meses, días en ese proceso y usted va a decir no veo nada, pero es que el Señor ya lo tiene apuntado a usted en su agenda, hermano. Y Él sabe en qué momento va a pasar la página y va a decir, démosle. Si usted lo cree, hermanos, atesórelo en su corazón, diga amén en su corazón. Porque para Dios, hermanos, vale más un paciente que un afanado. El paciente sabe poner su mirada en Dios. Si hay algo que yo amaba y amo aún de la mamá de Samuel, es que ella siempre decía, y aún en la situación en la que estamos, siempre ha dicho ella, el tiempo de Dios es perfecto. Dios da paciencia, hermanos. Y con la paciencia desarrollada, llegamos a tener dependencia. Cuando desarrollamos dependencia, llegamos a entender que lo que ocurre en nuestra vida no son nuestras decisiones, sino que es la mano de Dios. Y a veces nuestros procesos se alargan porque no sabemos depender de Dios, porque no sabemos orarle a Dios, porque no sabemos llegar a la presencia de Dios. Se alargan y tenemos dificultades porque nos hace falta esa porción extra que nos va a hacer depender de Dios, y esa falta de dependencia hace que nuestro vacío siga creando un hoyo, un hoyo, un hoyo, un hoyo. Y nos sentimos hundidos, nos sentimos frustrados, nos sentimos perdidos. Al Señor le encanta alguien que es paciente, porque la paciencia al final, después de que desarrolla dependencia, hermanos, así como hizo con Ana, no solo le desarrolló paciencia, aprendió a depender de Dios, pero al final, Ana también y todos los cristianos que empezamos a depender de Dios, empezamos a desarrollar contentamiento. Y el contentamiento no quiere decir que vamos a dar lástima. Hay hermanos que confunden el contentamiento con la comodidad, con estar en comodidad, con dar lástima.
Ah, no, es que así me quiere tener el Señor y así soy yo feliz. No, eso no es contentamiento, eso es dar lástima. El contentamiento es cuando nosotros, a pesar de que sabemos que la situación está difícil, le damos honra y gloria a Dios de nuestra situación. ¿Y qué es el contentamiento, hermanos? El contentamiento es disfrutar lo que tengo sin quejarme de lo que no tengo. Valorar lo que Dios me da, ser agradecido y vivir tranquilo. Mientras no desarrollemos contentamiento, nuestro vacío nunca se va a llenar. ¿Qué es lo que me da contentamiento a mí ahora? Hablo como Isaac Ortega, José Isaac Ortega. Como persona, ¿qué es lo que me da contentamiento a mí? Antes yo vivía afanado y vivía preocupado y decía, y tengo que hacer esto, y tengo que alcanzar lo otro, y tengo que aquí. Hoy lo que piense la gente a mí no me importa. A mí lo que me importa es lo que Dios piense de mí. Y lo que Dios está esperando de mí. Pero cuando yo llego a casa, vengo a la iglesia y veo a mi hijo. Y lo veo pasar ahí. Y veo a mi padre aquí sentado. Y los veo a ustedes. Y veo sus vidas. Cuando yo doblo mis rodillas y entiendo la oración que yo hago cuando yo le digo a Él, contigo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vives tú en mí. Porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Eso es contentamiento. Ahí me siento contento. Sí, hay cosas que no se han resuelto y posiblemente no se van a resolver, pero me siento contento de que el Señor me tiene aquí parado, sirviéndole, adorándole. Porque la clave es concentrarse en Dios, hermanos, y no en el hombre. Porque el hombre siempre nos va a fallar. La mujer nos va a fallar. La iglesia nos va a fallar. Ustedes me van a fallar. Yo les voy a fallar. Yo les he fallado. Mis padres me han fallado. Yo les he fallado. Mis abuelos me fallaron. Yo también les fallé. Mis amigos me pueden fallar. Pero ¿sabe quién nunca me va a fallar a mí? Dios nunca me va a fallar. Y si estamos acá, hermanos, es porque Dios no nos ha fallado. Si tú estás sentado aquí es porque Dios lo trajo con un propósito esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque así como Ana, el punto número 2 y el último de este sermón es de que cuando nosotros tenemos un compromiso con Dios, nosotros también empezamos a llenar nuestro vacío. Mire lo que dice el 19 al 22. Dice, temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de su súplica. Y a su debido tiempo, dice, dio a luz un hijo, a quien le puso de nombre Samuel. Porque dijo, se lo pedí al Señor. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron aquel viaje que antes era un tormento para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré ahí con el Señor para siempre. Las que son mamás, esa parte de esperar a que el niño sea destetado, saben qué difícil es destetar a un hijo. Esa conexión de transmitir todos los nutrientes, ¿sí o no? A un bebé, a un hijo, cuando ese niño ya no te necesita y ya no quiere estar ahí, ese desprendimiento es, pienso yo, que es uno de los más difíciles, el primer desprendimiento de una madre con su hijo. Y algunas pueden estar recordando ese momento, pero Ana
Ana estaba segura, estaba convencida porque tenía un compromiso permanente con Dios. Ella sabía que cuando ella le pidió a Dios ese hijo iba a ser de Dios. Sí, ella lo había tenido y pudo haber dicho, sí, yo lo puedo criar, pero este hijo fue prometido a Dios. En su debido tiempo, dice. Cuando tenemos un compromiso permanente con Dios, el vacío se va a llenar a su debido tiempo. Es el tiempo de Dios, hermanos, no nuestro tiempo. ¿Cómo quisiera yo que mis problemas se resolvieran de un día para otro? Pero no es así. El Señor algo está haciendo en mi vida, algo quiere cambiar en mi vida para darme lo que yo le estoy pidiendo, sea eso u otra cosa. Ana desvió su mirada de lo que le faltaba para poner su mirada en Dios. Y su respuesta llegó a su debido tiempo. Repita conmigo, a su debido tiempo. Hermano, lo que usted está esperando en el Señor no va a ser posiblemente hoy ni mañana. Va a llegar, tenga fe que va a llegar, pero a su debido tiempo. Y Ana también con este compromiso buscó la restauración de su altar con Dios. Y esta es la parte en la que nosotros nos tenemos que deleitar. Cuando hablamos de la restauración de su altar con Dios, estamos hablando de que lo que Dios le estaba pidiendo, lo que Ana le estaba pidiendo a Dios, primero tuvo que resolver su relación con Dios. Tuvo que restaurar su relación con Dios. Lo primero es recuperar la relación con Dios. Y una vez eso esté bien, Dios nos va a contestar. En medio del dolor, hermanos, yo me acuerdo que los primeros días de mi proceso, yo le prometí a Dios, te prometo que voy a hacer esto, te prometo que voy a hacer lo otro. Y empezamos a prometer una y mil cosas. Yo me acuerdo también cuando con Gaby le pedíamos al Señor a Samuel. Le pedíamos al Señor a Samuel. Y le decíamos, te prometemos esto. Y hicimos un pacto. Porque en medio del dolor hacemos promesas y cuando Dios nos concede esas promesas, se nos olvida. Se nos olvida todas las promesas que hicimos. Y Ana nos da una gran lección. Que lo que se le promete a Dios, se le cumple. Decirle a Dios, nada de lo que tú puedas darme sobrepasa que tu presencia esté conmigo. Y cuando tenemos un compromiso permanente con Dios, aparte de que las cosas vienen a su debido tiempo y que restauremos nuestro altar, también nos pide de que nosotros tengamos a Dios a nuestro lado. Porque la grandeza de Ana no era su hijo. La grandeza de Ana estaba en tener a Dios de su lado. Ella decía, yo lo puedo criar. Yo lo puedo hacer crecer, pero este niño fue destinado para cosas grandes y es dedicado al Señor. Cuando dedicamos algo a Dios, Dios no nos va a quitar nada. Cuando nosotros le dedicamos algo a Dios, Dios nos va a dar más. Cuando nosotros le dedicamos algo a Dios, Dios va a bendecir porque le estamos cumpliendo la promesa al Señor. Muchos no hemos entendido que si algo nos va a llenar, no es pensar en Dios a veces. Repito, muchos no hemos entendido que lo que Dios, muchos no hemos entendido que si algo nos va a llenar, no es pensar en Dios a veces. Es pensar en Dios siempre. Lo que Ana hizo en su vida al final tuvo grandes resultados. Porque Samuel fue el primero y el único que fue profeta. Fue juez y fue sumo sacerdote.
La mano de Dios se vio en la vida de Samuel porque Ana, ¿qué hizo Ana? Cumplió su promesa. Porque llenó su vacío no con Samuel, llenó su vacío con Dios. Y Dios le contestó sus plegarias porque lo puso a Dios en primer lugar, hermanos. Lo que para ti, lo que para nosotros ahora es un vacío, Dios lo va a llenar con un milagro, hermanos. Lo va a llenar no para llenarnos a nosotros, sino para su honra y gloria. Dios se va a placer en eso, en lo que Él haga con nosotros para su poder y para su gloria. Ese milagro que usted está esperando, hermanos, esa situación que está esperando en su vida, el Señor la va a llenar, lo va a hacer, lo va a resolver. Tenga fe que lo va a hacer, pero no lo va a hacer por usted. No lo va a hacer para jactarse usted. Lo va a hacer para que sea predicada su honra y su gloria y que el mundo sepa quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese vacío no se llena con algo, perdón. Ese vacío que usted tiene no se llena con alguien, se llena con algo. Y ese algo es Dios. Si buscamos a Jesús, encontramos todo. ¿Por qué mandé a llamar a Samuel? Porque también nosotros hicimos una promesa. Y si usted lo ve aquí todos los domingos, es porque yo quiero cumplir esa promesa hasta el final de mi vida. Este niño está llamado para hacer cosas grandes, porque Dios lo dio como respuesta a una súplica. Lo dio como respuesta a un clamor. Ahora entiendo yo a mi mamá. Cuando ella decía, le hemos pedido a Dios un hijo para servir a Dios. Y gracias a Dios que el Señor me ha dado la oportunidad de servirle. Con altos y con bajos, ¿verdad? Pero aquí estamos. Si Samuel está aquí, no es para jactarme yo. Por eso quiero cerrar con esto. Si Samuel está aquí, no es para jactarme yo de que soy un gran papá, que su mamá es una gran mamá, que su abuelo es un gran abuelo. Samuel está aquí y lo mandé a llamar para darle honra y gloria a Dios. De que cuando ponemos a Dios en primer lugar, las bendiciones ahí van a estar. Y esos vacíos, ese vacío que a veces podemos sentir y tener en nuestro corazón, no se llenan con cosas materiales, no se llenan con cosas, con personas, se llenan poniendo nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, hermanos. Así que si usted tiene un vacío, tiene algo ahí en su corazón, tráigaselo al Señor, póngalo a los pies del Señor. Y el Señor, en su debido tiempo, le va a contestar. Que el Señor me lo bendiga, hermanos.